soltar, no mover ni mucho. Ahí está ya listo, ¿no? Solo denle play ahí. Y buenas tardes, mis hermanos, Dios los bendiga. Yo sé que muchos están cansados de estar trabajando en el concreto, haciendo la línea que se ha hecho hoy. Y pues déjenme decirles que viene la agua fresca para ustedes. La palabra de Dios es algo que nos refresca, que nos llena, que nos da ánimo, que nos da vida de nuevo. O sea que es más vital que el agua, pues que nosotros tomamos agua de aquí de la tierra. Esta palabra tiene la esencia que nosotros necesitamos todos los días. Entonces, yo sé que están muy cansaditos, pero el Señor les va a dar un toque hoy. ¿Quién cree que va a recibir hoy? Levante la mano. Yo creo que hoy no vamos a como hemos venido. Veníamos de aquí, creo yo, llenos del Espíritu Santo, un cambio, una experiencia nueva, algo sobrenatural que vamos a recibir hoy. ¿Quién lo cree? Aleluya. Amén. Lo creemos a nuestro Señor porque la promesa del Señor nunca me van a ir en vano. Siempre el Señor cuando promete algo, lo promete. Y dice la palabra de Dios que ante donde hay 2 o 3 reunidos, ahí estoy yo, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces vamos a recibir, vamos a creerle a Dios lo que Él nos quiere dar este día, esta tarde, ya que de tarde, esto no es ni coincidencia, ni cosa rara, ni nada, sino que los designios de Dios son perfectos, porque yo vine ya tarde y cuando vine solo venía a medir aquí el pedacito para ver si conseguí unos ladrillitos para poner aquí, para que nos arrodillemos y oremos. Y entonces yo le digo a mi hermano, pasemos, voy a ir a medir, ya que quizás ya terminó. Y vaya la sorpresa que los encuentro a ella y todavía no han hecho el culto. Entonces, gracias al Señor, el Señor me puso aquí para que les traiga hoy la palabra. Les agradezco por el privilegio que me dan de que pueda predicar y también que me reciban, yo siento el amor de ustedes y reciban todo un abrazo de mí y de mi parte. Los amo mucho en Cristo Jesús. Yo sé que somos todos para caminar en estos caminos y como hermanos tenemos que apoyarnos, darnos la mano, darnos el soporte que necesitamos cada uno para seguir adelante en estos caminos. Yo les voy a pedir de que si se pueden poner de pie y si pueden levantar la mano derecha y oran por mí para que no sea yo el que hable, sino que sea el Señor poniendo las palabras en mi boca. Señor bendito, estoy ante ti, Señor, para que seas tú, Señor. Estoy dispuesto, Padre Santo, que tú me uses solamente como un instrumento, Señor. Que las palabras que yo diga, Señor, no sean mías, de mis pensamientos humanos, Señor, sino que sea tu Espíritu, Señor, tocando. Sé tú poniendo un tizón encendido en mi boca, Señor, para que lo que yo hable, Señor, sea palabra viva, palabra tuya, Señor, lo que tú le quieres dar a hablarle a las personas que están aquí, Señor, a mis hermanos, Padre Santo. Sé tú, Señor, usándome para que sea yo, Señor, dando la palabra tuya, oh Santo bendito. Gracias, Señor. Encomendamos a ti, oh Santo. En esa misma presencia de Dios que estamos, les voy a leer, o pueden buscar ustedes también, y nos vamos a poner de pie para leerlo, para darle reverencia a la palabra de Dios. Es en Mateo 19, 22. Que lo encontró primero que mí, diga amén. Amén, gloria a Dios. Okay. Vamos a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Oyendo el joven estas palabras se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: de cierto os digo que difícilmente entra un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de los cielos. Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron y en gran manera, diciendo: ¿quién pues podrá ser salvo? Y mirándolos, Jesús les dijo: para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Entonces respondiendo Pedro le dijo: he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Y Jesús les dijo: de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentarán sobre 12 tronos para juzgar a los 12 tribus de Israel. Amén. Gloria a Dios. El Señor nos está hablando muy bonito. Nos está dando el aliento. Por eso yo decía antes de empezar a leer que Dios nos quiere dar ese refresh, ese fresco, ese bien rico. Entonces es muy bonito. O sea, lo que ustedes están haciendo, mis hermanos, y lo que estamos haciendo no es en vano. Miren cómo los discípulos, Pedro le preguntó: ¿y nosotros qué pues? ¿Qué vamos a tener? Aquí estamos, hemos dejado todo por ti. Y mira, ¿qué tenemos? Bien respondido. La respuesta la dio Jesús. Y nos dice que nosotros tendremos un asiento, que eran los 12 asientos que van a tener para juzgar a las tribus de Judea. Si ustedes saben, las tribus de Judá son el pueblo de Israel. Israel nunca aceptó a Jesús como un profeta, nunca aceptó a Jesús como su Salvador. Ellos todavía están pensando que va a venir todavía el profeta, que va a venir el Mesías. Entonces, ellos no lo aceptaron, pero nosotros hemos alcanzado salvación por Jesús, porque nosotros hemos creído en Jesús, sin verlo, sin haber vivido allá, andar en camello y todo eso. Nosotros lo hemos creído, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos promesa, y por promesa nosotros hemos alcanzado la salvación. Y bien está bien escrito de que el pueblo como les dice, va a ser juzgado, las tribus de Judea, o sea, de los judíos, ¿verdad? De Israel, porque ellos no han creído. Entonces, como estaba yo leyendo en otros versículos que están aquí también en Mateo 24 en adelante, hasta el 50 lo he leído porque me fascina, porque todo lo que está pasando, mis hermanos, se está escrito ahí. Ya si uno se pone a escudriñar la palabra de Dios, y ustedes, y ese versículo, acuérdense, Mateo 24, completo, se lee completo, ustedes van a vacilar, ¿ve? Cabalito lo que está pasando. Rumores de guerra, que vendrán falsos profetas, que pasará esto y lo otro, y un montón de cosas que ya están pasando. Que dice que una peste, que la pandemia, ya cuántos años llevamos ya con esta pandemia, ya van pasando desde el 2019 que ya había estado en China, y imagínense, 19 ya 22, 3 años. Y ahora rumores de guerra, Ucrania está en guerra con Rusia, y todo está atentando a la tercera guerra mundial. Entonces, eso, dice el Señor, que es el tiempo de dolores. O sea, dolores, cuando una mujer va a tener un niño le empiezan los dolores, que se llama labor, que como que va a tener el hijo, ¿verdad? Ese es el tiempo, esas son las señales que Jesús nos daba a entender en Mateo 24. Y también en el Antiguo Testamento, el profeta Elías también tuvo todas estas revelaciones
y después nos vamos también al Apocalipsis, y si ustedes se dan cuenta, todo está bien conectado. Apocalipsis que fue escrito, que ya es el final, ¿verdad? Y aquí en Mateo, cuando anduvo Jesús, que estamos hablando de 2022 años atrás, en esos tiempos también está aquí escrito lo mismo. Y entonces lo mismo que le reveló a Juan el Bautista, que venía Jesús. O sea, todo esto, este libro de la Biblia es el libro más leído, el libro más real y más auténtico. O sea que nosotros tenemos un privilegio de leer esta palabra de Dios, leer la Biblia. Entonces, el Señor nos ha prometido a nosotros darnos salvación. Nos ha prometido ese reino que donde vamos a estar allá sentados en el trono. Es muy bonito porque imagínate que tú sepas que vas a morir. Entonces, ¿qué va a pasar? Ya no exististe, se apagó la televisión, ¿verdad? Eso es lo que tú piensas. Ok, se apagó la televisión. No, nosotros los cristianos tenemos una promesa que nosotros vamos a ir a morar en una patria celestial. Lo que ustedes están haciendo no es en vano, mis hermanos. Sacrificarse, apartarse y guardarse para Cristo no es algo en vano que se hace. No es algo que lo están botando a la basura y que ven que todo el mundo, ustedes son uno de 20. Que los de otros 19 prefieren ir a fumar, a tomar, a estar en discoteca o estar haciendo cosas que no le agradan a Dios, estar en pecado y haciendo el pecado, la fornicación, todo lo que a Dios no le agrada. La bebida, la borrachera, todo lo que a Dios no le agrada, les gusta a los demás. Pero ustedes son diferentes. Y eso diferente que ustedes están haciendo, mis hermanos, a mi Padre le encanta eso. Y por eso te va a premiar el Señor. No lo hagas por el premio que vas a tener, porque también aquí en la tierra vamos a tener también muchas cosas. Cuando tú te vas penetrando más con Dios, más con Jesús, más con las sanaciones que vas recibiendo, los dones, son ministerios. Yo hoy que he estado estudiando los ministerios, son 5 ministerios muy bonitos. Imagínate, tú puedes ser un evangelista, tú puedes ser una persona que profetiza, tú puedes ser una persona que es como un pastor, como el pastor, aquí el hermano. Puede ser dice que puede ser un administrador. O sea, son ministerios que tú puedes tener ese llamado. Y el Señor poco a poco te va a ir demostrando, entre más te vas entregando, eso sí, somos probados como el oro porque valemos mucho. Yo hacía una cuenta, ¿verdad? Si tú crees que no vales, tú crees que no vales mucho, ¿verdad? Porque eso es lo que el mundo te dice. Oh, no, tú eres cristiano, tú no vales mucho. Oh, sí, yo valgo porque tengo dinero, o porque tengo esto, o porque yo soy mejor que tú, y todo eso, ¿verdad? Pero te digo algo, mi hermano. Tú vales millones. ¿Sabes cuántos espermatozoides? De 700 millones de espermatozoides. Tú fuiste el que fuiste engendrado y escogido y creado por Dios. El que dijo Dios, este es el que yo quiero que se pegue. Iban a caer un poco de millones, unos muriendo. Iban todos caminando así. Y el que llegó allá y se engendró, fuiste tú. ¿Qué pasa? Dios tenía un propósito para ti. Y el propósito empezó desde tu madre y tu padre cuando te empezaron a hacer. Tal vez ellos en una noche de tarde o de lo que sea tuvieron relaciones, pero tú naciste, tú fuiste escogido, tú eres especial para Dios. Todos somos diferentes, todos tenemos nuestros propios de los ojos, nosotros tenemos nuestras. Nadie tiene tus huellas digitales. Mírate tu mano así. Mírala. Nadie tiene eso. Nadie tiene la mano que nosotros tenemos, estas señales, estas huellas, no las tiene nadie. Somos únicos, somos especiales para Dios. A veces nosotros los cristianos nos sentimos
a veces, ¿será que yo estoy loco? ¿Será que, porque el enemigo te pone esos pensamientos, ¿será que lo que estoy haciendo no está bien? Mejor me dedico al mundo, voy a empezar a hacer tatuajes, voy a empezar a hacer las locuras que no he hecho. Mejor voy a tener dos mujeres, voy a conseguirme una novia y voy a fornicar con ella a la hora que me dé la gana. No me voy a guardar más para mi padre o para Dios, y lo que estás haciendo es en vano. El enemigo lo único que quiere es que tú te vayas en ese lodo para que te cueste salirte. Y eso es lo que él pone. Pero Dios te sigue diciendo, y también Jesús habló cuando anduvo caminando en estas tierras, allá cuando él nació y caminó aquí en la tierra, ¿verdad? Que se hizo hombre, el mismo Dios haciéndose hombre, ofreciéndose el sacrificio por ti para que tus pecados sean perdonados. Él se hizo hombre para darte salvación, para venir a sufrir lo que tú estás sufriendo. Porque Él sintió en carne propia que es vivir en carne aquí en esta tierra, cuando Él se hizo hombre. Entonces, es muy bonito y es duro lo que nos dice aquí, que dice que es más fácil que entre un camello por el hoyo de una aguja. En aquel tiempo, en las entradas de los pueblos, allá en Israel, en las partes de Judea, ¿verdad? Todas esas partes donde estuvo nuestro Señor Jesucristo, en la entrada le dicen aguja a la entrada, digamos, hacen como una, así que casi no pasan los camellos por ahí, porque prácticamente son como personas, como la entrada al pueblo, le dicen aguja. No crean que es una aguja de coser para ropa, nada de eso. Son una aguja le dicen, porque es así, y hacen así, y por ahí pasan las personas para entrar al pueblo. Entonces es difícil que entre un camello por ahí, porque los camellos tienen la tremenda joroba y todo eso, entonces es difícil que pase. Entonces, todavía dice aquí el Señor, pero miren qué bonito lo que dice también. Dice, y mirándolo Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. O sea que todavía es imposible para nosotros ver que un rico pueda pasar por ahí, ¿verdad? Para nosotros como humanos. Pero para Dios puede tocar a un rico. Y ese rico puede estar haciendo la voluntad de Dios y guardándose para Dios también. Por eso lo dice aquí. Lo que para el hombre es imposible, para Dios es posible. O sea que Dios puede llegar y tocar y cambiar y romper todas las barreras y irse por extraordinario, por sobre todo. Dios puede hacer muchas cosas y que nosotros ni lo lleguemos a pensar en nuestra mente que lo puede hacer nuestro Padre. Dios puede llegar a hacer cosas, mis hermanos, y que nosotros las vemos imposibles, pues. Hoy que yo he estado caminando en los caminos del Señor, no llevo mucho que me he restaurado, pero he visto la obra y la mano de Dios obrando, haciendo sanación, haciendo todas las sanidades que Él hace y dándome dones, visiones, sueños, cosas que yo nunca, mis hermanos, ni cuando estuve aquí, que yo viví aquí en San Jacinto, nunca tuve eso y yo estaba perseverando también. Nunca tuve sueños, así, revelaciones. Siempre solamente sentía la presencia de Dios cuando iba a alabar a Dios a un lugar, pero no sentía aquello que el Señor me hablaba por sueños o que me hablaba audiente cuando estaba orando. Pero les voy a decir la verdad, yo nunca ayuné como ayuno hoy y nunca oré como oro hoy. En aquel tiempo yo oraba 15 minutos y para mí era bastante, hasta me aburría. Le debo 100 pesos a Pedro. Así, ya me confundí, ya no me concentraba. Ahora no, poco a poco, de media hora he pasado a 45 minutos, de 45 a 1 hora y media. Y ahora cuando pasan 2 horas yo digo, wow, si tengo que ir a hacer cosas. O sea, ya no me confundo pues de que le debo, tengo que pagar aquello. Ya no eso me detiene. Sino que ahora es al revés. Ahora yo tengo que preocuparme porque, ay Dios mío, se me dieron 2 horas y media y yo aquí cago todavía. A veces tengo dormido en los pies porque de tanto estar ahí. O sea, es bien bonito cuando ya tú te enamoras de Dios, cuando entras en el amor de Cristo, es muy bonito porque tú no lo quieres soltar. Y
habla y más Él te habla a ti, tú gimes, tú lloras, tú sientes la presencia, empiezas a hablar en lengua, empiezas a sentir aquel amor que Dios te da, aquella caricia, el abrazo que tanto necesitabas y que en los momentos que te has sentido débil, Él viene y te levanta y te da ánimo y te da aquello y de repente te da de poner una alabanza así en solamente tono y empieza a orar, empieza a llorar, empieza a sentir presencia de Dios. Porque cuando uno está ayunando, mis hermanos, y cuando uno empieza a orar, tú estás sensitivo a la presencia del Espíritu Santo. Entonces, yo los invito a ustedes a experimentar eso, es bien bonito. Y de ahí empiezas a predicar, empiezas a hablar de Dios nada más, solo tienes a Dios en tu corazón. Ya ni deseas, si escuchas música del mundo, ya sentís como, no estoy diciendo que es prohibido porque los jóvenes están jóvenes, sino que empezás a sentir como el deseo de escuchar otra alabanza de Cristo y entre medio de las alabanzas que escuchás en la radio o que vas tú poniendo en el YouTube o lo que sea, el Dios mismo te va hablando ahí. Entonces, por todo lo que está aquí, Dios te habla. Imagínense qué coincidencia que yo vengo tarde, ¿verdad? Y yo estaba hasta triste en la casa, ay, no pude ir allá al culto. Yo quería ir, o sea, yo venía en mi corazón. No he dormido, quizás una hora lo más que he dormido. Que dormí en el avión cuando venía. Y yo dije, wow, yo tengo que ir allá, tengo que ir a ver a los hermanos. Tengo que ir a ver. Y ya, yo ya me había resignado. Y vengo a ver y los encuentro a los hermanos haciendo el púlpito. Qué lindo, ¿verdad? Eso es una conexión, como me decía el hermano Girón. Es una conexión espiritual. Nos conecta espiritual. Yo ya iba para Chalatenango y me dice el hermano, no, el culto no lo hemos hecho. Llévame a ponerme un pantalón, le dije a mi hermano, y aquí me quedo. Yo no me pierdo, lo que es de Cristo y lo que Cristo te da y el momentito que vamos a estar en esta tierra tenemos que aprovecharlo ese tiempo para dedicárselo a Dios. Hay que dedicárselo a Dios. Estos momentos son momentos que tú lo vas a desear tener cuando estés en un lecho de muerte. Yo leí un libro de un inventor de esos teléfonos iPhone. Yo leí un libro de Steve Jobs y ese tipo decía, Steve Jobs decía, que lo único que él se acordaba, no se acordaba de los multimillonarios, era el hombre. Dueño de la Apple. Y cuando la Apple dio el boom fue por Steve Jobs. Y este hombre decía, mis hermanos, que él, lo único que se acordaba cuando estaba con aquel cáncer en la cama, que ya se iba a morir, porque él estaba escribiendo, el escritor le estaba escribiendo. ¿Sabes de qué me acuerdo? Le decía. Cuando fui a caminar en la playa y hablaba, decía, meditaba, no decía de Dios a él, va, pero quizás Dios, en los momentitos que tuvo con el Señor, los momentitos que quizás le habló Dios a él, esos son los momentos que él se acordaba. Porque le decía, y no te acordás, y si no has disfrutado el dinero, le decía el que escribía, todo ese dinero que estás dejando billones de dólares. Todo este dinero se está quedando. Imagínense, y él lo único que pensaba era en los momentos que él había disfrutado con su familia, en los únicos momentos, porque ese hombre vivía solo estudiando cómo hacer la electrónica mejor que otros países y hacer los teléfonos que fueran así, que no los hackearan, que no les entrara virus y todo eso, o haciendo las computadoras. Porque él fue el que inventó la iMac, una computadora que era un solo tubo así, tal vez ustedes se acuerdan, no sé. Entonces, él vivía solamente así, en un garaje, empezó él a hacerlo. Y después ya tuvo él inversionistas y todo, y se hizo grande, ¿verdad? Pero imagínense, hay veces nosotros no nos dedicamos a querer hacer dinero, a querer solamente trabajar, no pensar en darle un tiempito a Dios o sacarle un rato para Dios. Y Él es el que te provee todo. Él es el que te provee la vida. Él es el que te provee todo lo que obtenemos es por nuestro Dios. Y nosotros a veces hay personas que piensan, oh my God, no, yo no voy a ir a perder 2 horas de mi tiempo a la iglesia.
Y Dios te ha dado más. Y cuando estés en el lecho de muerte, como este hombre, cuando estaba en el lecho de muerte de Stephen Jobs, estaba en el lecho de muerte, él solo se acordaba de eso, de los momentos deliciosos que había pasado con su familia y con Dios. Ahí lo escribe en el libro que él hizo. Entonces, nosotros pensemos, Dios, si tú te dedicas y te entras a Dios, el Señor te empieza a usar. El mismo Dios te empieza a cambiar completamente, radicalmente. Ya tú eres una luz para los demás. Donde sea que tú vas a ver diferente. Entras en un mundo como diferente. O sea, ya no eres la misma persona. Ya no vas a hablar como tú hablabas. Empiezas a hablar diferente. Entonces se notan los frutos del Espíritu Santo que habita en ti. Nosotros siempre, como cristianos, también tenemos que dar testimonio. Como cristianos tenemos que darle a los demás predicación más con nuestro testimonio, con nuestro actuar, con nuestra forma de ser. ¿Entienden? Porque a veces también, digamos, yo puedo estar aquí hablándole bonito a ustedes, pero tal vez soy una persona más turbia por allá afuera, ¿me entienden? No, el Señor cuando hace un cambio te lo hace completamente, pero nosotros tenemos que buscar las armas, porque nuestra guerra, siempre lo he dicho, y está en la palabra de Dios, dice, nuestra guerra no es contra carne ni hueso, es contra potestades y principados de las tinieblas. Esas son las que están a nosotros cuando llegamos a ser ya entrados más en el cristianismo y estar más con el Señor. Lo que nos atacan a nosotros son una potestad de demonios, que ellos están ahí pensando cómo entrarlos a nosotros. Se visten con unas mujeres las más lindas, rubias y hermosas, y para las mujeres un hombre musculudo y guapo. Así es como trabajan los demonios, pero adentro es un demonio, porque esa persona no tiene amor para ti. Esa persona no tiene ese sentimiento que es para darte amor, caricias. Si un día estás enfermito, hey, pártate aquí, ya te deja y se va con otro. O el hombre también, ve, esta ya no me está dando dinero, un yúgolo que lo está solo sacándole dinero a la pobre mujercita cristiana que anduvo en los caminos del Señor y ya se enamoró de un hombre solo porque es diferente y ya vio al esposo más viejo, lo vio diferente. Entonces así es como trabaja el demonio. Y si tú estás orado, y si tú estás ayunado, y estás vigilando siempre, mira lo que pasa. Tú tienes un arma, como andan esos militares ahorita que pasaron ahí, van con el fusil así. Así es el fusil que te da el Señor. Ya cuando te ponen a la mujer bien bonita, que el diablo se disfraza de aquella gran rubia, aquella tremenda pierna y todo, o aquel hombre chorlito así, y llega el hombre y te dice, oiga, guapa, y ya tú caes, la mujer cae. Es el mero diablo. Pero como tú estás ayunando, orando, inmediatamente captás y decís, no, ¿sabes qué, demonio? Te vas de aquí. Yo no voy a caer a fornicar contigo, porque dice también la palabra de Dios que nosotros fornicamos y pecamos solo con ver o solo con pensar y codiciar la mujer de otro o cualquier mujer. Ya estamos pecando. Entonces, si tú ya sabes que vas a pecar, tú vienes y ya te dedicas ya no a ver a la persona o rejecting, o sea, a rechazar a la persona. Tú empiezas a rechazarla rápido para que no entre el pecado a ti. Para que, bueno, y también el que te va a reargüir para que tú no peques, siempre va a ser el Espíritu Santo. Por eso tú tienes que siempre clamar el Espíritu Santo. Siempre clamémoslo. Siempre digámosle, Espíritu Santo, ven. Espíritu Santo, tócame. No te levantes de orar hasta que no hables en lengua o no sintas presencia del Espíritu Santo. Siempre cuando hagas la oración, pídele, Padre, gracias por todo lo que me has dado. Padre, perdóname por todas las faltas que he cometido porque somos pecadores. Después, Padre, gracias por perdonarme. Y de último o entre medio, siempre clama al Espíritu Santo y dile, Espíritu Santo, promesa de Dios. ¿Saben cómo dijo Cristo? Él iba a ascender al cielo, se iba a ir al cielo, dice la palabra de Dios. Dijo,
dijo que él iba a ascender al cielo. Miren cómo fue. Y él dijo, yo me voy, dijo. Cuando él iba a volar, pues, a levantarse, a levitar, digamos, ¿verdad? Como una persona, yo me la imagino levitando así, yéndose para el cielo así, levantándose en el aire, así. Cuando el Señor dijo, yo me voy, dijo, pero les dejo el Espíritu Santo Consolador. O sea que nosotros tenemos al Espíritu Santo Consolador divino que nos puede consolar. O sea, nunca dejemos de clamarlo el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo está conquistado dentro de nuestros corazones, es cuando nosotros estamos bien mal de pecado. Pero Dios vino, mandó a Jesús a morir primero por ti. Y después resucitó, y después que resucitó, ascendió al cielo y dijo, te dejo el Espíritu Santo. Entonces, si tú vienes y tú le pides perdón al Señor, ya tú tienes derecho del Espíritu Santo. Porque el enemigo lo que te va a decir, y esto lo estoy diciendo no sé por qué, pero el enemigo te lo va a decir siempre. Tú no eres digno de sentir la presencia del Espíritu Santo. Eso es lo que el enemigo te va a decir. Y se te pregunta, y tú empiezas a decir, oh sí, tienes razón, yo pequé antier. Pero le acabas de decir que te perdona el Señor, y el Señor murió en la cruz por ti y por tus pecados. Si tú le pediste perdón, nosotros no somos pecadores, pecamos es. El enemigo te dice, tú eres pecador, pecador, pecador. No, tú alabas a Dios también cuando le haces un cariñito a tu esposa, cuando tú le lavas los trastes a tu esposa, o tu esposa cuando te lava los trastes a ti, te está dando un cariñito, tú estás alabando a Dios. Estás siendo una mujer virtuosa, un hombre virtuoso, no sé si existe el hombre virtuoso, pero estás siendo una mujer virtuosa. Entonces siempre Dios te va a hablar, siempre Dios te va a hacer ese toque del Espíritu Santo para darte ese ánimo del día entero. Digamos que si tú oras en la mañana y tú lo clamas al Espíritu Santo después que ya le pediste perdón para que ese enemigo, dile no, tú enemigo te reprendo en el nombre de Jesús, porque Jesús murió por mí en la cruz y ya pedí perdón. Ahora tú no me puedes acusar a mí, pero tenemos que reconocerlo, que es el enemigo, el acusador se llama ese enemigo, que es el mero diablo, y se reprende en el nombre de Jesús. Se va cuando tú le dices, no, yo ya pedí perdón. Ahora me está poniendo en mi mente que yo soy un gran pecador, cuando yo ya le pedí perdón. Y la promesa de Dios está en la Biblia, que dice que si un pecador se arrepiente, Él te perdona. Entonces inmediatamente ya pasás a tener, ¿qué? Un toque del Espíritu Santo. Puedes hablar en lengua, puedes sentir la presencia del Espíritu Santo. De repente se te van a salir las lágrimas tú solito en el cuarto, o donde sea que tú te arrodillas a orar. Allí vas a sentir aquella presencia y vas a empezar a cambiar de vida, porque los frutos del Espíritu Santo, mis hermanos, son unos frutos muy lindos, son muchos. Yo antes decía los 7 frutos del Espíritu Santo, o los 7 dones del Espíritu Santo. Empiezan esos dones a fluir en ti, y entonces tú empiezas a fluir y empiezas a dar frutos. Ya tú empiezas a invitar a otro, empiezas a una persona que está caída, una persona que necesita palabra de aliento, ya tú no la ignoras, ya tú sabes qué hablar, tú sabes qué decirle. Ya tú puedes decirle, oh mi hermano, mira, hay un Dios que te ama. Pero si tú no andas con el Espíritu Santo y el enemigo que te engañó y te dijo, no, tú eres un gran pecador, tú no puedes pedir el Espíritu Santo. Viene aquel y está caído, mátate mejor más. No, yo sé que no hay personas así, pero así más o menos uno anda, porque el Señor te ha dado un llamado. Y tú el llamado que has recibido, y tú no lo estás haciendo, ¿qué pasa ahí? Tú no estás haciendo el llamado de Cristo, en lo que Él te ha pedido que vayas a hacer. ¿Por qué? Porque el mismo enemigo mentiroso te dijo, el acusador, que tú no eras capaz de recibir la presencia del Espíritu Santo. Y ya tú te sientes que no tienes palabras para decirle a alguien, darle ánimo a alguien, o predicar la palabra de Dios. Es más, después te vas enfriando más y más, y viene ese enemigo mentiroso a decirte que tú ya no ores, hombre, y ni te oye Dios.
Ni te oye Dios, te dice. Así te dice. Entonces tú te empiezas a sentir débil y frío. Y la frialdad te está llegando, que te vas a congelar, pues. Después te vas a empezar a apartar, empezás a oír otro tipo de música, empezás a hablar diferente. Eso es lo que nosotros tenemos que estar prevenidos, mi hermano. Siempre leamos la palabra de Dios, porque aquí es donde está la voz de Cristo. Aquí es donde está la voz de Dios. Porque si nosotros leemos la palabra del Señor, siempre léela. Aunque sea un versículo al día, léelo. Dile, Señor, háblame por medio de tu palabra. Y si querés cerrar los ojos y hacerle así, y lo que caiga. Y tú verás la mano de Dios. Tú escucharás la voz de Dios ahí. En el mismo problema que tú estés, eso te va a salir ahí. ¿Ves? ¿Y cómo saben que esto era lo que yo estaba pasando? Porque tú lo crees. Y Dios te habla, de verdad. Dios es real, mis hermanos. Nuestro Dios es real. Yo he visto cosas que nunca me imaginé ver en mi vida, que Dios hace, obras que el Señor hace. Nunca me imaginé ver tantas cosas, que el Señor te haga invisible, que el Señor no te deje que te entren las balas, que el Señor te libre de peligros, de cosas cuando quizás te hubiera tocado la muerte. Después me puse a analizar yo, ¿y qué es lo que, por qué yo? ¿Por qué una vez tuve un accidente bien drástico? No sé si será muy fuerte para contarlo, pero yo estaba allá en una esquina ahí por el Hula Hula. Yo estaba pequeño, tenía como 8 años. Y agarraron los 3 carros así, miren mis hermanos. Se fueron así, rapidito, a una esquinita. Yo iba a correr para acá y yo no sé por qué me frisé. La persona que estaba aquí al lado mío y la persona que corrió para allá, esta persona que corrió para este lado, yo la vi cuando el carro rebotó así. La persona cayó la mitad del cuerpo para acá y la otra mitad para acá, mamá. Pude verle todo adentro y a la otra de aquí, las piernas, todo esto deshecho. Hermano, el Señor me libró, me frizó. Yo nunca me he frizado. 2 veces en mi vida me he frizado. Era porque Dios tenía un propósito en mi vida de que yo les viniera a hablar a ustedes. Pero el enemigo me quería matar ese día. Pero el Señor dijo, no, lo voy a frizar. Frizz. Así como nosotros jugábamos también eso. Frizz, me había dicho el Señor. Y yo así me quedé, mi hermano. No pude correr ni para acá ni para allá. Y si yo hubiera corrido para acá, me mata este de aquí. Si hubiera corrido para acá, me mata este de aquí, porque las 2 personas de este lado quedaron deshechas y muertas. Otro, pues quizás solo las piernas, no sé qué pasó, pero fue bien fuerte, eso me traumó un poco. Pero hoy, en el transcurso que he estado sirviéndole al Señor, me he dado cuenta, tan grande es el Señor, cuánto nos escoge desde el vientre de la madre, para que seamos hijos de Él. Para que lo honremos, para que lo bendizcamos, para que digamos que solo Él se merece la alabanza y la gloria. Nada en este mundo se merece más la gloria que nuestro Padre, nuestro Señor. Por Él vivimos. Y si en fe vivimos, en fe vamos a obtener muchas cosas, muchos propósitos, muchas de las cosas que nosotros ni lo podemos imaginar, Dios te lo va a dar. Solo tengamos fe, mi hermano. Reanimemos la fe y sigamos adelante predicando, hablando siempre de nuestro Dios, viendo las maravillas que Él nos da. Siempre busquemos más unción, más reverencia, más toques de Él, más de las cosas extraordinarias que tiene el Señor. No vayas a la iglesia de puro gusto. Ve, porque si entras triste, salí contento. Si entras aburrido, salí alegre porque ya recibiste palabra de Dios, viste a Cristo, veniste a un encuentro a hablar con el Rey. El que te da ánimo, el que siempre te va a estar animando, es Él. Y siempre escudriña las palabras, escudriña, busca aquí, busca en tu Biblia, en el teléfono, donde tengas la Biblia, búscalo, lee, y vas a ver las respuestas ahí. Vamos a entrar en presencia de Dios.
Nos vamos a poner de pie y si quieren, vengámonos todos para acá más cerca. Y ya que somos pocos esta vez, vamos a orar, vamos a sentir la armonía de Dios. Acerquémonos aquí al frente para que así no tengan que gritar mucho porque desde aquí lejos siempre no me oyen por allá. Entonces, vengámonos, no nos tengamos miedo entre nosotros. Querámonos, abracémonos, siempre querámonos. El Señor, todo el coronavirus, que esto y lo otro, todo eso, si tú tienes fe en Dios, puede estar yo contagiado, él contagiado, cualquiera que estemos aquí contagiados. Nadie se muere. Yo he visto congregaciones completas donde han estado gente tosiendo y otros que los han conectado. Y a toda la congregación el Señor la ha librado de eso. Porque el Señor también te da eso. En San Marcos 16 dice eso. Que Él nos libra de cualquier cosa. Hasta podemos agarrar serpiente con las manos y no nos morderán, dice. No es que te estoy diciendo que vayas a probar, ¿va? Pero te estoy diciendo lo que el Señor tiene escrito, que si nosotros lo logramos hacer, eso va a ser muy bonito. Porque si tú lo crees, lo vas a tener. Dice que nosotros vamos a imponer las manos sobre los enfermos y se van a sanar. Dice que hasta tomaremos veneno, dice, o sea, cosas mortíferas, y no nos pasará nada. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos? Creerle a nuestro Dios. Creerle de que Él nos ha dado una potestad sobre todo demonio también. Dice que en su nombre expulsaremos fuera demonios. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Creerle y créetelo. Así como a veces uno se lo cree cuando alguien le dice algo a uno, mira, tú eres guapo, y uno hasta camina en el aire, ¿va? Entonces, así tenemos que creérnoslo, lo que el Señor nos dice. Creámosle, tú eres guapo, ¿va? Pero no, tú tienes poder, autoridad sobre las potestades de demonios que te vengan a querer acusar, a atacar, a hacerte lo que triza. Tú tienes poder. En lo que tú creas que no es posible y que tú creas que nada, no tiene ni salida, hay salida. Porque aquí en la palabra de Dios lo dice, que tenemos la salida. Vamos a orar. Santo bendito Dios. Estamos aquí, Padre Santo bendito, para que seas tú, Señor, llenando nuestra vida, nuestros corazones, Santo bendito. Yo sé que tú tienes palabras para estos hermanos que están aquí ahora reunidos y son privilegiados de que tú los has traído a este lugar, Señor. Y te decimos, Señor, que te creemos. Díselo con tu voz, que se oiga. Yo te creo, Dios. Yo creo que tú me has dado autoridad. Yo creo que todo lo que has dicho y lo has escrito en la palabra es verdad. Y me lo creo yo mismo. Me lo creo yo mismo. Y ahora que salga de aquí, voy a salir con autoridad a pelear la batalla que tú me estás mandando que pelee contra los problemas, las dificultades de la vida que voy a pasar en este día. Y lo que esté pasando y lo que tenga por venir, yo sé que voy a ser un guerrero porque tú me has declarado que yo soy un guerrero, porque dice nada más que solo tengo que creer y ser bautizado para obtener esas señales. Y yo creo. Dile, yo creo. Yo creo que tú me lo estás dando. La promesa tuya la hago viva, la hago mía, es mía la promesa. Oh, Sanaí, a la Isaías santo bendito. Oh, Isaína, la Isaías poderoso divino Dios. Oh, Isalaí, a la Isaías santo. El Señor está hablándole a su pueblo que no seamos cobardes, que seamos valientes, que ya no juguemos, que ya no lo hagamos solo por hacerlo, que caminemos en sus caminos rectos, que lo vayamos por el angosto, no por el ancho. Oh Isaías, la Isaías, santo, bendito, la Isaías, la Isaías,